Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos. Qué bendición podernos reunir nuevamente en esta iglesia por las casas. Sé que estamos introduciéndonos a un nuevo comienzo, pero seguimos con la iglesia por las casas y por eso queremos tener siempre una palabra de Dios para ti. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca de lo que dice la palabra del Señor sobre obedecer a Dios. Obedece a Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Que cada uno entendamos que la obediencia a Dios debe ser clave para recibir de sus bendiciones. Veamos qué dice la palabra del Señor. Libro de Génesis, ahí en el capítulo 12, vamos a leer los primeros 5 versículos que dicen de la manera siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham, oiga esta edad, 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos sobre la vida de Abraham, conocemos a este hombre que se hizo famoso. Lo conocemos como el amigo de Dios. Conocemos a Abraham como el padre de la fe, el que vio los milagros de Dios en su vida, el que tuvo la descendencia más grande. Incluso nosotros, por adopción, venimos a ser descendencia de Abraham. Recordemos que su esposa era estéril. Ya era anciana ella, ya era anciano él. Pero era un hombre al cual Dios bendijo con cosas materiales y con cosas sobre todo espirituales. La pregunta es, ¿qué hizo Abraham para recibir esas bendiciones? No solo él, sino su familia. Y por eso quiero que hablemos a esta hora de eso. Es obedecer a Dios. Eso es lo que Abraham hizo. Supo obedecer a Dios. ¿Qué es la obediencia? Porque a veces hablamos palabras, pero no las entendemos. Por eso a mí me gusta hacerme preguntas y traerme esas respuestas. ¿Qué es la obediencia? Para eso nos debemos de ir a las palabras originales de lo que es obediencia. Viene de una palabra griega, upakoe. Es una palabra compuesta que dice debajo y oír. Es escuchar atentamente. Oír con sumisión, eso significa obedecer. Dice que se le usa para asignar la obediencia en general y sobre todo a los mandamientos u ordenanzas que Dios nos da. Se le aplica también para la obediencia a Cristo. Entonces, hermano, dice que esta palabra se le aplicó particularmente a las personas, a los siervos que estaban atentos a escuchar las peticiones que se les hicieron de parte de Dios y ellos las cumplieron. Este vocablo de obedecer nos da la idea de oír, nos da la idea de escuchar, pero también responder, lleva las dos acciones y a eso se le llama obedecer. ¿En qué cosas obedeció Abraham a Dios? Fíjense que Abraham obedeció a Dios en todo lo que Dios le pidió que obedeciera. Ahí en el versículo vemos que el Señor le dice, en lo que acabamos de leer, le dice en el versículo 1, le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham le obedeció a Dios primero en dejar su tierra. Porque Dios quería sacarle de aquella tierra. Porque Dios no quería que él estuviera ahí en Harán, donde vivía cómodamente con su papá, con sus familias. Fíjese que Josué capítulo 24, ahí en el versículo 2 nos lo explica y lo vamos a leer a esta hora. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo:
Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacón, y servían a dioses extraños. Por eso Dios lo quería sacar de ahí, porque era una tierra de gente idólatra. El Éufrates se refiere al río, al otro lado del río se refiere al Éufrates, y dice que ahí en la tierra de Harán había idolatría. Allá en la otra tierra de Harán había cosas que a Dios no le gustaban. Por eso el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Ahí en Ur de los Caldeos, donde vivía Taré, adoraban a otros dioses. Era un mundo corrupto, era un mundo perdido, en donde se practicaba magia, se practicaba la adivinación. ¿Verdad que se parece mucho a estos días nosotros? Yo me he estado preguntando por qué Dios nos ha querido tener en esta situación, por qué nuestra generación ha tenido que venir a vivir esta pandemia, esta situación crítica que ha asolado. ¿Qué quiere enseñarnos Dios? Nos está apartando, nos está encerrando en las casas, nos está enseñando a convivir en familia. Y nos está enseñando a amar a Dios en espíritu y en verdad, no solo por acudir a una congregación. Muchas congregaciones ya se están reuniendo, pero ¿cuántos de los miembros que antes llegábamos ya no llegan? ¿Por qué? Porque en esta pandemia, en este encierro, dejaron de adorar a Dios y no sé qué cosas estarán adorando. ¿Por qué Dios quería que dejara a Abraham su tierra? Porque quería apartarlo de todo esto, quería apartarlo también del pecado. ¿Por qué? Porque Dios santifica a su gente. No entendemos, no sabemos, pero Dios nos ha tenido ahí conservándonos, nos ha tenido ahí purificándonos para podernos utilizar en la obra que Él tiene planificado, para dar palabra de salvación, para poder nosotros encontrarnos más directamente con Dios. Dios le dice también a Abraham: no solo deja tu tierra, sino también le dice: deja tu familia, deja tu parentela. O sea, dejar la mala influencia que tenía de parte de su papá. ¿Por qué? Porque este era un idólatra. Entonces dejar su familia, su parentela, era plan de Dios para evitar esas malas influencias. Pero también le pidió dejar la casa de su padre, o sea, todo lo que a él era familiar, lo conocido, a lo que él estaba acostumbrado. Debía dejarlo todo para comenzar de nuevo. ¿Acaso Dios no nos está llamando en esta época a comenzar de nuevo? ¿A un nuevo comienzo? Ya no, como alguna gente dice, volvamos a la normalidad, decían antes. Luego dijeron, volvamos a una nueva normalidad. Yo diría un nuevo comienzo, como después del diluvio hubo que tener un nuevo comienzo. A veces nosotros pensamos que es duro entregar todo por nada. A veces no entendemos por qué Dios nos ha tenido encerrados. Es que Dios nos ha estado purificando. Dios quiere que aprendamos a obedecer. Para poder recibir las bendiciones que Abraham pudo disfrutar, como dijimos al inicio, es necesario obedecer. Y estamos viendo en qué obedeció Abraham a Dios: en dejar su tierra, en dejar su familia, en dejar la casa de sus padres, o sea, aquellas cosas a las cuales estaba Abraham acostumbrado. ¿Cuál fue entonces el resultado de obedecer? Dios le había dicho a Abraham que hiciera algo, pero también le había hecho grandes promesas. Y esas promesas Dios se las cumplió cuando Abraham obedeció. Veamos entonces esos resultados de obedecer. Lo primero lo encontramos en Génesis 15, en el versículo 5. Dice que Dios le hizo a él una nación grande, tal como se lo había prometido. Génesis 15, versículo 5 dice de la manera siguiente. Dice el Señor a Abraham: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo Dios a Abraham: así será tu descendencia de
grande. Y se acuerda que leímos en Génesis 12 al inicio y dice el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Cómo Dios bendijo a Abraham después de que él obedeció? Le hizo una familia grande. Salí, le dijo, un día de noche en que habían estrellas. Si puedes contar las estrellas, vas a poder contar tu generación. Abraham ni se imaginaba todo lo que Dios iba a hacer a través de él. ¿De qué más le bendijo Dios? Ahí en la segunda parte de Génesis 12 dice, versículo 2, engrandeceré tu nombre y será de bendición. O sea, le bendijo de sobremanera. Eso lo vemos en Génesis capítulo 13, ahí en el versículo 2 también. Lo bendijo de manera material. Y dice, y era Abraham riquísimo. No dice rico, no, que riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando nosotros obedecemos a Dios, dice que las bendiciones nos van a seguir. Pero para recibir esas bendiciones hay que obedecer. Pueblo de Dios, entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas es que le obedezcamos. Obedecer, le dijo el Señor a Saúl, es mejor que los sacrificios. En pocas palabras, Dios bendijo a Abraham en todo. Cuando su siervo Eliezer va a buscar esposa para Isaac, para el hijo de Abraham, le cuenta allá donde halló a la esposa de Isaac, les cuenta que Dios había engrandecido a Abraham en todo. ¿Por qué la Biblia no detalla en qué? Porque era demasiada la cosa que Dios le había dado. Pueblo de Dios, entendamos. El propósito de Dios no es que seamos pobres. El propósito de Dios no es que seamos personas que estemos en sufrimiento. Dios quiere bendecirnos, pero para bendecirnos nos limpia. Y cuando nos limpia nos pide primero que le obedezcamos. Dios dice que lleva a su pueblo como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Primera de Corintios también dice que Dios nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. La tercera cosa de cómo fue el resultado de que Abraham obedeciese fue, dice Génesis 17, 1 al 8, usted lo puede leer después, que engrandeció su nombre. Y cuando nosotros vemos, aparece Abraham incluso en la galería de hombres de la fe. Tenía tierras, tenía sirvientes, tenía dinero, tenía de todo. ¿Y por qué tenía de todo? Porque Abraham fue un hombre que obedeció a Dios. Es uno de los personajes importantes que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Como le dije al inicio, se le conoce como el hombre de la fe, el padre de la fe. Se le conoce también como el amigo de Dios. Mire lo que dice Santiago 2:23. Ahí lo tenemos, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Me encanta esta parte. Y fue llamado, dice, amigo de Dios. Qué lindo fuera que Dios me llamara a mí su amiga. Qué hermoso fuera que Dios me llamara a mí mi amiga. Porque un amigo comparte, un amigo se cuenta las cosas, un amigo está en las buenas y está en las malas. Entonces, parte de las bendiciones que Abraham recibió es que Dios engrandeció su nombre, y qué más grande nombre que ser llamado amigo de Dios. Y por último, le dice el Señor ahí en Génesis 12, en el versículo 3, bendeciré, le dice, a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y oiga esta última parte, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe que eso nos alcanza aún a nosotros? Como dice Gálatas en su capítulo 3, versículo 13 al 14, el apóstol Pablo, que en Cristo nosotros venimos a ser simiente de la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces nosotros venimos a ser parte de ella. Pero ¿por qué Abraham alcanzó todo esto? Lo alcanzó, mis amados hermanos y amigos, porque obedeció a Dios. Las bendiciones de Abraham implican muchas más cosas también.
Pero el Señor, al igual esta hora, nos dice que Él quiere que tú y yo prosperemos espiritualmente en todas las cosas. Él quiere que prosperemos emocionalmente. Dios quiere que tengamos pensamientos y sentimientos sanos y prósperos también, que soñemos, que pensemos en grande, que vayamos más adelante. Dios quiere que seamos prosperados físicamente y también materialmente. Fíjese que dejamos de último lo material. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos a Dios, estamos de la mano con Él, dice que todas las cosas nos van a ser añadidas. ¿Cuál es el propósito de esta palabra de Dios para ti a esta hora? Es que entendamos que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Pero cómo? Así como prospera nuestra alma. Valdría la pena, amados hermanos, que pensáramos qué tanto le he obedecido a Dios, qué tanto me estaba entregando al Señor, qué tanto he entendido los planes de Dios para mi vida. Y en medio de esta situación que hemos pasado y que todavía seguimos pasando y que debemos de cuidarnos, ¿qué está tratando Dios de decirme? Y tu respuesta tiene que ser obedecer. ¿Por qué no inclina su rostro y le oramos al Señor? Padre, gracias por tu palabra a esta hora, por exhortarnos, Señor, a la obediencia. Yo sé que es algo que tú pides de nosotros. Tú nos das todo, pero nos pides que obedezcamos en todo. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús, a entender tu palabra, a escuchar tu voz, a saber tus caminos y el plan que tú tienes trazado para nuestra vida y poder obedecerte para poder recibir de estas bendiciones. Yo bendigo la vida de mis hermanos y hermanas atrás de esas pantallas, oh Dios, por la plataforma que ellos nos estén viendo o escuchando, y que tú lleves bendición a sus vidas y que nos ayudes a poder obedecer en todo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Ese es el plan de Dios para ti. Tiene grandes cosas que darnos y que darte, pero quiere que aprendas a obedecerle. Y tu amigo, no estás por casualidad con nosotros conectados a esta hora. Dios te está llamando. Dios te está extendiendo la mano. Dios quiere que le obedezcas a su llamado. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él quiere hacerte su hijo. Él quiere hacerte parte de la familia de Dios. Él no quiere que sigas sufriendo, que sigas enfermo, que sigas perdido, que sigas en la crisis emocional en que estás. Él te extiende la mano. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Abrir tu corazón a Jesús. Por favor, repite la oración que te dejamos a continuación para que puedas abrir tu corazón a Jesús. Reconoce que eres pecador, pídele perdón e invítalo a morar en tu corazón. Y no dejes de vernos siempre en este programa en donde tendremos una palabra de Dios para ti. Hasta la próxima. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga. Sí, Señor, en tu presencia. Aquí
estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Oh, 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 frente a ti estamos, te ofrecemos sacrificio de mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi Señor, delante de ti me postraré, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, Señor, solo para ti, porque tú eres mi Dios, digno de gloria, digno de honra, eres tú, Señor. Una ofrenda de amor seré
Señor, a